Realmente el apoyo, mejor dicho, los votos que se está robando Eduardo Verástegui a la oposición, Eduardo Verástegui, que es una marioneta de Carlos Slim y de los intereses de López Obrador para dividir el voto católico, o mejor dicho ahora para anular el voto católico, dado que está más que demostrado que no conseguirá las firmas para registrarse como candidato independiente antes del plazo señalado. Pues llega un momento en el que uno dice, ya basta de tantos montajes, ¿no? Ya basta de esta mala intención de robar los votos de la oposición, de fortalecer a Sheinbaum, una israelí comunista que promueve la ideología de género, el aborto, pero además atenta contra la vida de los ya nacidos, de los ya crecidos, contra el futuro de todo México, porque pues su clara intención es continuar los saqueos de López Obrador, que queden en impunidad todos los asesinatos, los más de 71,000 asesinatos cometidos en la administración de López Obrador, que las personas no tengan acceso a las medicinas, quiere continuar la destrucción del Poder Judicial de la Federación o la infiltración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hicieron con el Instituto Nacional Electoral, con el INE. Entonces, son muchas cosas, ¿no?, las que en la actualidad pudiéramos señalar, y es francamente malintencionado que sujetos como Carlos Leal, por cierto, un político ex morenista, un político corrupto que estuvo en Morena y después, por órdenes del presidente, se separa del partido Morena para fingirse ahora un político conservador. Pero ya sabemos que no hay ninguna buena intención en lo que se está planeando de promover el voto, o mejor dicho ahora, la anulación del voto católico por supuestamente quedar bien con Verástegui, y ellos piensan que si se anula el voto y se deja que Sheinbaum gane, es la acción correcta. Le dicen eso a los católicos, diciéndoles que si anulan su voto van a ganar el cielo de esa forma. Ya basta de todos estos montajes, son solo ladrones de votos que fortalecen a Morena. Es una falsa alternativa creada por el mismo partido Morena para burlarse de la ingenuidad de los católicos poco comprometidos, poco informados. Carlos Leal me respondió, ¿ladrones de votos? ¿Cómo le pueden robar un voto a la oposición cuando nunca fue suyo? ¿Puede explicarme eso? Pues claro que sí se lo pueden robar, porque oposición es todo aquello que esté debilitando al partido narcotraficante Morena. Es todo aquello que se haya opuesto a la destrucción. Pero si tú, de manera malintencionada, malaconsejas a gente bien intencionada, pero ingenua, para que anule su voto, pues es dejarle el camino libre al dictador. Y eso es una vileza, una completa vileza. Le respondí, se roba un voto cuando gente de dudosa procedencia, porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos quiénes son, no sabemos quién les está pagando, de dónde viene el dinero, porque pues yo los veo todo el tiempo en redes sociales. No tienen otra cosa, no tienen otra actividad en su vida económica, entonces a ellos se les va la vida en estar haciendo propaganda para Verástegui. Dice que su candidato Verástegui, creado por Slim y AMLO, tiene 60,000 firmas y que si no logra el registro, anulen su voto. ¿Para qué? Pues para ayudar a la israelí comunista Sheinbaum. Eso es una gran vileza. Eso es vileza. Eso es vileza porque estos no son conservadores en ninguna forma. No son personas que estén opuestas a Morena. Si revisamos los perfiles de X o de las redes sociales que tengan, pues verán que todos los ataques son contra la candidata del PAN, todos los ataques son contra Xóchitl Gálvez. Entonces, pues López Obrador no solamente está armando a Verástegui, la farsa de la candidatura independiente de Verástegui, sino que también ha creado a candidatos falsos como Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que por cierto ha sido celebrado por el masón Raúl Tortolero. No tengo que recordarles también que Eduardo Verástegui es movido por un político corrupto llamado Juan Iván Peña Neder, que es otra de las herramientas de López Obrador, que estaba en el partido del Bester Gordillo y de López Obrador, redes sociales progresistas.
No tengo tampoco que recordarles que Eduardo Verástegui conseguía votos para un satélite de Morena, es decir, votos para Morena, porque todos los votos que sean para un satélite de Morena finalmente cuentan para el partido de López Obrador, el PES. Me respondió, pero ya se aclaró desde antes, fíjese, ya se aclaró desde antes, dice con toda vileza, que Eduardo Verástegui fuera aspirante, que nuestro voto sería nulo si no hay candidatos de derecha. O sea, destruir el voto católico para que gane Sheinbaum. No sé dónde está el supuesto robo. ¿Lo puedes aclarar? Le respondo, tú lo has dicho, culpable eres de ayudar a Sheinbaum. La honestidad cristiana sería decir, no, mi candidato Verástegui no va a ganar, y el enemigo mayor de México es Claudia Sheinbaum. Usen su voto contra Sheinbaum. Pero ustedes, serviciales a los narcoabusadores de niños, mejor que cualquiera dicen que se callen, que el católico se calle, que el católico no vote, que el católico no ejerza su voto. Vean la maldad. La maldad de este tal Carlos Leal. Y aquí otro me responde. Otra persona con un perfil falso. No sabemos quién es, no sabemos cuánto dinero le llega, quién le paga, o sea, porque quién le paga para hacer toda esta propaganda a favor de Verástegui, que, debo de decirlo también, lo que se dice en redes sociales muchas veces se queda en redes sociales porque no todas las personas acostumbran leer esto. Dice, Sheinbaum y Gálvez son la misma porquería, entreguista y servir a la Agenda 2030, no. Además que eso es algo hasta un tanto herético, negar la identidad de las personas. Xóchitl y Sheinbaum no son lo mismo. La prueba es la desesperación e inseguridad de Morena, a punto de programar deuda por 2 billones de pesos y gastos por 9 billones de pesos en el año 2024. En el pasado, Verástegui consiguió votos para el PES, es decir, votos para Morena, un partido narcotraficante, un partido a favor del abuso infantil, un partido LGBT, un partido abortero feminista. Y ya se vio, además, que Verástegui no consigue las firmas. Entonces, pues son realidades, son hechos. Nótese, por ejemplo, doy hechos concretos, en tanto ellos dan comentarios ideológicos y sobre todo de carácter relativista. Estas personas son oportunistas, nunca han trabajado decentemente en su vida y requieren precisamente del llamado conflicto político o de la oportunidad de servir a López Obrador para enriquecerse. Por eso es que se alquilan para hacer esta clase de cosas. Ellos no creen en ninguna agenda cristiana, no creen en ninguna agenda, ellos dicen de derecha, y además que ellos han demostrado en más de una ocasión como prosionistas. Guardan silencio de los crímenes que está cometiendo Israel porque dicen que es perspectiva de su derecha apoyar los crímenes del gobierno de Israel. Por último, Carlos Leal me responde, es su opinión, se respeta pero no se comparte, un simple opinión más, saludos. Pues no, no es una opinión, he dado los hechos. Verástegui no consigue las firmas, la gente no se moviliza por sus mentiras. Luego entonces es una completa inutilidad el decir que estas personas tienen que anular su voto. ¿Por qué van a anular su voto si lo pueden utilizar mejor contra Claudia Sheinbaum, que es el enemigo mayor? Si Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum fueran lo mismo, pues López Obrador no estaría tan desesperado gastando los recursos del Estado para atacar, para golpear a Xóchitl Gálvez. ¿Cuándo han escuchado que critique a Eduardo Verástegui? ¿Que es simplemente un mal actor? Es un mal actor de Televisa por ahí de los años 90. Luego tuvo una participación en la serie de Brujas Hechiceras. Hizo algunas películas de muy mal gusto que ahora él dice que ya no quiere que las vean. Es un personaje que se ha ligado a la familia Slim, que está acusada de delitos horribles. Incluso, por ejemplo, Carlos Slim Domit es acusado de ser el Jeffrey Epstein de México,
una denuncia muy impactante en el año 2009 por Gabriela Rico Jiménez, que lo acusa de abuso infantil e incluso canibalismo, pues ahí está una denuncia terrible que nunca se ha esclarecido, dicho sea de paso. Y no le interesa a Verástegui tampoco aclararla. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace Verástegui? Robar votos a la oposición para fortalecer a Claudia Sheinbaum. Le respondo, lo que acabo de decir sobre que ustedes quieren robarles votos a Verástegui es la única verdad. Usted es relativista, Carlos Leal, y no se van a lavar las manos. La honestidad cristiana, si la tuvieran ustedes, sería decir, no, Verástegui no va a ganar, o sea, ni siquiera va a ser candidato, y el enemigo mayor es Claudia Sheinbaum. Decirle a los votantes de Verástegui sería honesto decirles, usen su voto contra Sheinbaum. Ustedes, por el contrario, predican ayudar al enemigo, anular el voto mexicano católico. Sobre ustedes parte de la culpa de lo que pueda resultar en el año 2024. Sí, no, estos personajes, hay que decirlo, son sinvergüenzas. Yo he visto los ataques tan groseros, tan poco considerados, tan poco cristianos que hacen contra pues los integrantes, por ejemplo, del movimiento Viva Cristo Rey, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, el licenciario Mario Gallardo Mendiolea o Jaime Duarte. Los atacan como si ellos fueran unos sectarios, cuando yo creo que lo sectario, lo único auténticamente sectario, es decir que este sujeto, Eduardo Verástegui, un advenedizo en la política, un sujeto que no es nadie, no tiene ninguna experiencia en la política, no sabe absolutamente nada sobre el gobierno, no tiene partido político, no consigue las firmas para ser candidato independiente, que este sujeto de pronto se quiere presentar como un santo. En serio que es a lo que están aspirando. O sea, no puede morar ninguna maldad ni ninguna corrupción en el supuesto precandidato Verástegui. Lo quieren santificar, lo siguen como un ídolo, como si se tratase de un dios. Y eso pues obviamente a las personas con un poquito de pensamiento crítico y educados auténticamente en la fe, saben que no es algo bueno. O sea, tener idolatría por un hombre, lo dice claramente la Sagrada Escritura, maldito todo aquel hombre, dice el libro de Jeremías, que deposita su confianza en un hombre y se aparta de Dios. La política también nos permite hacer el bien. El bien es apartar a Claudia Sheinbaum del poder. El bien o una mejoría del país es sacar a Morena del poder, por lo menos quitarles la presidencia. Aunque lo más importante, incluso más que la presidencia, sería tener la mayoría en el Congreso para evitar que Sheinbaum intente destruir la Constitución, porque uno de los objetivos es destruir la Constitución. Debemos de por lo menos equilibrar la fuerza, que no logre la mayoría morena en el Congreso para evitar la destrucción de la Constitución, la destrucción del INAI, la destrucción de la transparencia, la destrucción del Instituto Nacional Electoral, el INE, para evitar la destrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tener un país con división de poderes y contrapesos. En este momento, todos los malos resultados, la crueldad, el cinismo con el que se dirige López Obrador a los mexicanos, diciendo que cualquiera que le haga un reclamo por la situación de Guerrero es un corrupto, es un gamberro, pues eso lo puede decir López Obrador porque tiene tomado el poder legislativo, el poder judicial y también tiene tomado el poder ejecutivo, evidentemente. Es muy importante, por tanto, no dejarse llevar, no dejarse guiar por estos líderes sectarios, que son personajes sumamente negativos, que no tienen buenas intenciones. No es su intención, nunca ha sido la intención de Eduardo Verástegui llegar a ser presidente de México. Siempre ha sido un trepador, siempre ha sido un oportunista, un hombre que le gusta rodearse de gente rica, de la cual pueda tener provecho económico.
nunca ha sido un católico auténtico. ¿Cuándo lo han visto estar directamente en contacto con el pueblo de México? En estos 5 años de gobierno, ¿cuáles han sido sus críticas a los robos de López Obrador, al fraude de la rifa del avión presidencial, a la masacre en Lagos de Moreno, de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno? ¿Verástegui cayó? Ha callado todas y cada una de las irregularidades, de los robos, el robo de 20,000 millones de pesos en Segalmex. A Verástegui no le importa absolutamente nada de eso. Es un personaje que sí, le encanta asistir a fiestas, estar con las celebridades, con la gente con la que pueda tener poder. Le ha encantado fotografiarse con Donald Trump, por ejemplo, que tiene negocios con López Obrador. Al menos su yerno hemos visto que tiene negocios sucios en la construcción de la obra faraónica de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Giancarlo Portillo, pues no lo menciono por cualquier cosa, siempre está unido a Verástegui, es parte de esa red de falsos youtubers que empezaron a aparecer pues por ahí del año 2019, 2020, empezaron a aparecer como supuestos adalides de la comunicación de derecha, que además tienen mensajes muy negativos. Muchos de ellos tienen mensajes muy negativos. Si bien hay que decirlo, no todos los youtubers que hacen esta clase de contenidos pues están relacionados con Verástegui. Hay varios que no están relacionados con Verástegui, pero él, Giancarlo, sí se ve que se alquila eso. Ha tenido colaboraciones también con unos colombianos, uno que se llama Alejandro Bermeo y con, pues creo que nada más con él. Siempre apelando a la demagogia, a los sentimentalismos. Y esencialmente todos los ataques son contra Xóchitl Gálvez, porque como ya se dio cuenta que no consigue, es un electorado fuerte, vamos a decirlo, no ideológicamente, sino personas que reciben dinero fácil, dinero robado por López Obrador, que pues lo que pueda decir recibiendo es por lo que votan por Morena. Los ataques están fundamentados contra Xóchitl Gálvez y sobre esos votos que quiere anular, no que voten por él porque no va a llegar a ser candidato, es en lo que está Verástegui. Escuchemos. Pude haber claudicado muchas veces. Este fragmento de este video lo utilizan mucho. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. Gracias. Pues este fragmento de la participación de Xóchitl Gálvez en el Monumento a la Revolución fue utilizado por los seguidores de Verástegui, que son solamente 2 sujetos, a lo mucho, para emprender una campaña de desprestigio contra la candidata del PAN, diciendo que se le olvidó el discurso y que era algo sumamente nefasto, pero hay que ver que este mismo fragmento de video son los que utiliza Morena. Son los que ha estado utilizando Morena y sus aplaudidores para atacar a Xóchitl Gálvez. Miren, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápidamente. Una rápida muestra es Juan Becerra Costa. Es un mercenario de la mentira pagado por el gobierno corrupto de López Obrador. Y el mismo video, el mismo fragmento de video, la misma edición, dice: cuando no hay proyecto, cuando no hay ideas, cuando no hay rumbo, cuando no hay propuesta y se te va el teleprompter, pues pareciera que está definiendo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo respondo: voto masivo a Xóchitl Gálvez para demostrarle a la bruja Sheinbaum que no la queremos. Y es el mismo fragmento de video que utiliza Carlos Leal. Es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. Solamente que lo utiliza en un día distinto. No se acabó ahí el discurso, ¿no? Porque esa es la impresión como que quisieran dar, como que a ella dice:
ay, se me olvidó, se me acabó el discurso y pues ya no dijo nada más. No, ella terminó perfectamente bien su discurso. Pero eso es algo que no ponen, entonces, pues además se basan con mentiras, ¿no? Con videos manipulados. Pero este es de Morena, abiertamente, y los seguidores de Verástegui lo son discretamente. ¿Sí o no hacen exactamente lo mismo? ¿Sí o no? Otra de las muchas hipocresías de Verástegui celebra recibir un premio de, dice, sus amigos de la Asociación de Municipios de México, Asociación Civil, que le dan un premio por haber participado en algo, creo que es algo relacionado con la película de Los Sonidos de la Libertad. Y él dice, bueno, pues que se alegra mucho de recibir un premio, pero esta organización está controlada por Morena. La presidencia es del PRI. Qué raro que ahora Verástegui no los acusó de ser unos corruptos, unos ladrones, unos prianistas, como siempre acostumbra con el mismo discurso de Morena. No, sino que ahora recibe el premio y lo hace encantado. La hipocresía de Eduardo Verástegui recibe un premio de la AWMAC, presidida por la priista Nayeli Gutiérrez Gijón. Ahora no les llamó corruptos, no les llamó prianistas en favor de Morena. Bueno, es que digo que Verástegui siempre habla en favor de Morena cuando ataca a la oposición. La organización está controlada por Morena. Incluso si ingresamos a la página de este organismo, ahora es de color guinda porque el gobierno federal es de Morena. Utilizan un video para decir que Lucía Mesa, ahora se integraría supuestamente a apoyar a Xóchitl Gálvez, cuando ella habría apoyado los libros de texto comunistas. Por cierto que las imágenes que toman son de un debate con Damián Cepeda en la cadena de televisión Imagen. Entonces como que su video no queda bien, ¿no? No queda bien demostrado al 100%. Si Verástegui dice que ahora morenistas se están pasando a la campaña de Xóchitl Gálvez, pues pudiéramos mostrar a Juan Iván Peña Neder, que estaba en redes sociales progresistas del Baester Gordillo y de Andrés Manuel López Obrador. También podríamos mostrar otros personajes que ahora están con Verástegui y que antes apoyaron a Morena. El mismo Verástegui pidiendo votos para el PES, para el partido Encuentro Solidario o Encuentro Social, satélite de Morena. ¿Quién más? Pues hay muchos personajes que se relacionan con Verástegui y que están con Morena. Tan solo mencionar a Carlos Slim, que es el patrocinador principal de Verástegui, y es consuegro Carlos Slim de Miguel Torruco, secretario de Turismo de López Obrador. Y no se diga el mismo Carlos Slim, que asiste a las reuniones, a las fiestas, a las falsas inauguraciones del Tren Maya porque no estaba terminado y de todos modos López Obrador quiso darlo por inaugurado, por terminado. Luego utiliza los helicópteros del gobierno para supervisar su construcción, pero no para visitar Guerrero, no para visitar el puerto de Acapulco. Entonces podemos ver como de una forma muy deshonesta lo que ha hecho Verástegui, además de utilizar la película Sonidos de Libertad para autopromocionarse. Y recordar que la película realmente no es una película que tuviera el impacto, por ejemplo, de un documental. Sounds of Freedom es una película, sí, sobre redes de tráfico infantil, sobre abuso infantil, pero es una película que no nos da ningún nombre en concreto. Es una película que no habla sobre los delitos de Epstein. No nos dice nombres en concreto de pederastas en el gobierno de México o en el gobierno de Estados Unidos, que sí los hay. Se dedicaron a hacer una película como una ficción. ¿Dónde está el contenido que sería interesante? ¿Dónde estaría la denuncia? Porque realmente Sonidos de Libertad no es como tal una denuncia que ponga en peligro la integridad física de los actores, de los que realizaron esta película. Pues es una anécdota sobre la vida
como agente del Homeland Security de Tim Ballard. Y nada más. ¿No hubieran preferido que hiciera, por ejemplo, Eduardo Verástegui si realmente estuviera comprometido en denunciar las redes de tráfico infantil, en hacer un documental sobre la vida de Jeffrey Epstein, sobre sus relaciones con la monarquía de Inglaterra, sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos demócrata? Eso es lo que no presenta Verástegui. Ni siquiera lo relacionan pues con los testimonios tan polémicos que ha dado el actor Jim Caviezel. Aquellas cosas que ni siquiera se pueden mencionar en redes sociales, pero que ha afirmado Jim Caviezel que son reales. Extracción de sustancias sobre las glándulas, suprarrenales de los niños. De eso no trata la película Sounds of Freedom. Entonces, nos han estado engañando. Han estado manipulando todo para conducir una agenda política en favor de la extrema izquierda en Iberoamérica. De Ricardo Salinas Pliego, pues ya les he comentado con anterioridad que su hija Ninfa Salinas está en el Partido Verde Ecologista de México. El Partido Verde es socio de Morena. Un voto para el Partido Verde es igual a votar por el Partido Morena. El dueño de Banco Azteca, el dueño de las tiendas Neto, de las motos Itálica, el dueño de Televisión Azteca, bueno, es un personaje que además es, creo que, accionista de grupo mediático Disney. Supuestamente criticó los libros de texto con ideología de género y odio de clases de López Obrador, pero no nos queda claro por qué han sido socios en muchos negocios y hasta la fecha el director de Fundación Azteca o el presidente de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma, pues sigue siendo el embajador de Estados Unidos en México, nombrado por López Obrador. Y también recordar que Ninfa Salinas fue novia de Omar García Harfuch, que propuso Sheinbaum y López Obrador como su candidato favorito a gobernar la Ciudad de México. Entonces, pues ¿de qué se trata esto, no? Se trata entonces de engañarnos, de manipularnos diciéndonos que tenemos personas que están intencionadas en un gobierno de derecha, cuando sabemos perfectamente que la derecha ni es cristiana, como tampoco la izquierda es totalmente o radical o cínicamente anticristiana. Pero como decían por ahí, cuídame de las aguas mansas, que yo me cuido de las aguas broncas, ¿no? De las aguas fuertes, porque realmente algunas veces hace más daño aquellos que se dicen amigos y no lo son, aquellos que operan con dobles intenciones. Y otra vez, otra publicación de Carlos Leal, que él se dedica 24 horas a atacar a Xóchitl Gálvez. Aquí dice que ella promueve el aborto, las drogas y los niños transexuales, cosas que por cierto ha promovido Morena. Y reitero, si Carlos Leal y Eduardo Verástegui se dicen tan en contra del aborto, las drogas y los niños trans, ¿qué hacía Carlos Leal en el partido narcotraficante Morena? Recientemente se salió de ahí. Porque estaba en Morena. Porque creía en la corrupción de López Obrador. En serio, después de tantos años y de ver que Morena se define como un partido comunista, como un partido a favor de la revolución cubana o de la dictadura cubana, ¿realmente iba a creer que Morena era un partido pro vida? Son cosas que no son coherentes. O sea, son personajes que no tienen una forma de sustentar su trayectoria política. Se ve como muy oportunista, ¿no? Estaban en Morena y de pronto se volvieron conservadores. Juan Iván Peña Neder era conservador y de pronto, mejor dicho, era de extrema izquierda en redes sociales progresistas, siguiendo las órdenes del Bester Gordillo y de López Obrador, y de pronto se volvió un conservador y apoya a Verástegui con la creación de un farsante Partido Republicano de México que es una imitación barata o caricaturesca del Partido Republicano de Estados Unidos. No, no es creíble. No es creíble y atacan a Xóchitl Gálvez por la única razón de que es una candidata que realmente puede ganarle a Sheinbaum. Y ellos están contratados para asegurarse de que Sheinbaum llegue a la presidencia de México. Esa es la verdad. Pues definitivamente nosotros no queremos un candidato para rendirle culto, para decir que es un santo cuando en realidad su vida
toda incoherente su trayectoria, nos revela que ni siquiera es una persona cristianamente seria, religiosamente hablando. Y aunque gracias a Dios se demuestra que no es como tal una amenaza para robar votos este personaje, pues sí hay que denunciar la mala intención y decir que entre más te presentan las cosas bonitas, entre más te presentan que sí, mira, este es el candidato que va a ser al México católico, que va a hacer las cosas bien, que va a acabar con la inseguridad, la corrupción, entre más te plantean las cosas bonitas y no te dicen el cómo, no te dan un proyecto en concreto, pues son un engaño. Sin lugar a dudas se trata de un engaño. Porque esa es siempre la intención de López Obrador. López Obrador siempre se ha conducido con el engaño, con la manipulación, y su mayor temor es el Partido Acción Nacional. Entonces, ya solamente por ese hecho, y también el hecho indiscutible de que Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim no apoyan a Xóchitl Gálvez, eso habla bien de la candidata Xóchitl Gálvez. Y que el dictador López Obrador apoya a Samuel García, diciendo que la amenaza que él tiene son los desgraciados del PRIAN, así se ha referido, pues entonces eso nos deja ver cuál es la estrategia que quiere seguir López Obrador. Robar votos, perjudicar a la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque tiene posibilidades de ganar. Difíciles, muy a contracorriente, pero posibilidades de ganar. Y no es lo mismo que Claudia Sheinbaum. Acuérdense lo que ocurrió en el año 2018. En 2018 el sabotaje político vino de Enrique Peña Nieto, que utilizó a la Procuraduría General de la República, no me acuerdo si todavía dirigida por Jesús Murillo Caram, para sabotear la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, quitarle votos y hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador, porque ese era su pacto sucio. Vemos también, por ejemplo, que el candidato del PRI, José Antonio Meade, en vez de criticar, en vez de atacar al candidato fuerte, a la mayor amenaza para México, que es López Obrador, y ahora ya no es la amenaza, ya está destruido México. Ya vimos todo el poder de destrucción, las mentiras y la incompetencia que quería hacer, las excusas de que es culpa de los gobiernos anteriores el fracaso de López Obrador. Para eso quería la presidencia, nosotros siempre lo supimos. Ya lo sabemos. Este es el resultado. En vez de atacar a López Obrador, José Antonio Meade se dedicaba a atacar también a Ricardo Anaya. Así que pues bueno, que se dejen de tonterías, que se deje de tonterías, de manipulaciones, de falsedades católicas, porque sabemos bien que Verástegui no es en ningún sentido un sujeto católico, y sus conductas tampoco nos denotan a una persona cristiana. Esta es la fotografía que les decía, es un video en realidad publicado no hace mucho, fíjense, el 23 de mayo de 2021, todavía Eduardo Verástegui pedía votos para Morena. Aquí aparece con el líder del PES, que era uno de los fuertes aliados de López Obrador. Entonces, llamas a votar a un partido supuestamente pro vida, pero para que Morena gane la presidencia, para que Morena cobre poder y pudiera seguir imponiendo el aborto. Las uniones homosexuales o LGBT y las agendas de género en las escuelas. Entonces, qué hipócrita es Eduardo Verástegui, ¿no? Porque no cree en lo que dice. ¿Quién va a creer que él va a ser bastante ingenuo como para solicitar votos para Morena y creer que eso es hacerle un bien o que eso sería contrario a Morena? Un fraude total como la CIPAC México. Allí está la obra de Eduardo Verástegui, apoyando
a los candidatos de López Obrador. Aquí está. Esta es la imagen más importante y esta será con la que vamos a cerrar este extenso comentario. Un voto por el PES es un voto por Andrés. Vota PES. AMLO 2018. Esto es lo que pedía Eduardo Verástegui. Este es su partido Provida. Este es su único antecedente en la política. Favorecer a un narcotraficante, promotor del abuso infantil, de la violencia, con 171,000 asesinatos. Un socio de Carlos Slim. Este es el resultado. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Un voto por Verástegui es un voto por Sheinbaum. Xóchitl Gálvez se reunió con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También se reunió con la Conferencia del Episcopado Mexicano Claudia Sheinbaum Pardo, que hay que decirlo, pues ella siempre ha atacado a la Iglesia Católica. Ella destruyó una Iglesia Católica cuando era alcaldesa en Tlalpan. Claudia Sheinbaum destruyó una iglesia cuando era alcaldesa de Tlalpan. Claudia Sheinbaum, ella es judía, o sea, ella no cree en Cristo, ni tampoco, evidentemente, en la Iglesia Católica, ni en el trabajo institucional que realiza la Iglesia Católica. Xóchitl Gálvez declaró: reconozco y valoro el gran trabajo que hace la Iglesia Católica para la construcción de la paz en México. Me dio mucho gusto reunirme con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sheinbaum está más que probado que ella pues aborrece a la Virgen de Guadalupe, ella es anticatólica, ella es judía y bueno, dentro del credo de los judíos llaman a la Virgen María como una prostituta y a Cristo lo llaman como un brujo, como un alcohólico y como un mámser, es decir, el hijo bastardo de un romano. Ese es el pensamiento que tiene Claudia Sheinbaum, esa es la educación religiosa que tiene Claudia Sheinbaum, además de promover que los niños utilicen faldas. Promueve la agenda de los niños trans. Entonces, pues evidentemente la reunión de Claudia Sheinbaum con el episcopado mexicano, además de utilizar símbolos religiosos para hacer proselitismo político, son actos hipócritas porque ella no cree en ningún sentido en el cristianismo.